Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Ríos Bielma. El día de hoy vamos a aprender sobre productos notables, un tema muy importante en matemática, especialmente en álgebra y cálculo. Vamos a dar la definición, tipos de productos notables y abordaremos el primer caso con ejemplos desarrollados paso a paso. Así que los invito a quedarse hasta el final y aprenderemos, eso sí, sin apuro alguno, sobre este importante tema. Consideremos la potencia a más b al cuadrado. Si nosotros la desarrollamos, bastaría con multiplicar la base por sí misma dos veces, es decir, a más b por a más b. Aplicaremos la propiedad distributiva a por a por b, b por a, b por b, lo cual nos resulta que a por a al cuadrado, a por b es ab, más b por a más b por b, b elevado al cuadrado. Reduciendo algunos términos semejantes, me va a quedar al cuadrado más a por b es igual a b por a, por lo tanto tengo dos veces a b más b al cuadrado. Observe desde el momento que hice el planteamiento de la potencia hasta el resultado. Existen dos pasos intermedios. Hay un procedimiento matemático que me va a permitir pasar desde el planteamiento de la potencia hasta el resultado, obviando la multiplicación. Ese procedimiento es un artificio matemático llamado productos notables, el cual se pueden definir de la siguiente manera. Se denominan productos notables a determinados productos que cumplen reglas fijas, por lo cual su resultado puede escribirse directamente sin necesidad de efectuar la multiplicación. En el caso anterior tenemos el cuadrado de esta suma de a más b, por lo cual pudo haberse escrito o se puede escribir directamente sin realizar la multiplicación, es decir, estos dos pasos intermedios. Pero nos hablan de que se deben cumplir reglas fijas, por lo tanto se deben aprender o en todo caso tenerlas presentes en una ficha o en un papel a la hora de la resolución de ejercicios. Existen varios tipos de productos notables. El primero es el cuadrado de la suma de dos términos o de dos cantidades, como se le llama por allí. El segundo, el cuadrado de la diferencia de dos términos. El tercero, suma por su diferencia. Cuarto, el producto de la forma x más a por x más b. El quinto es el cubo de la suma de dos términos. El sexto, el cubo de la diferencia de dos términos. Y la diferencia de cubos. Nosotros el día de hoy vamos a abordar el primer tipo de producto notable, denominado el cuadrado de la suma de dos términos o de dos cantidades, como aparece en algunos textos. La expresión desarrollada anteriormente nos permite formular la primera regla, el primer producto notable, que va a ser el cuadrado de la suma de dos términos, el cuadrado de la suma de dos términos. Y eso va a ser igual, primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Esta regla nos va a permitir desarrollar el cuadrado de la suma de dos términos, cualquiera sea su naturaleza. Es decir, los términos pueden ser potencia, pueden ser fracciones, radicales, razones trigonométricas, etc. Siempre y cuando estén bien definidos. Vamos a desarrollar unos ejemplos aplicando la regla.
Consideremos x más 2 elevado al cuadrado. Si yo aplico la regla, tendríamos que el cuadrado de la suma de dos términos, es decir, cuadrado de la suma de estos dos términos, va a ser igual al primer término elevado al cuadrado. En este caso el primer término es x, lo elevamos al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. Tendríamos 2 veces el primer término, que es x, por el segundo, que es 2, más el segundo elevado al cuadrado, más el segundo, en este caso 2 elevado al cuadrado. Ya he aplicado la regla. Ahora vamos a resolver las operaciones que hay en cada uno de esos términos. En el primer término no hay que hacer nada, x al cuadrado, más en este término observamos que hay coeficientes. 2 por 2, 4, x, más 2 al cuadrado es 4. Consideremos el ejemplo número 2, que es el cuadrado de 3m más 2p. El concepto es igual al anterior. Primer término m y segundo término 2p. Tendríamos el cuadrado de la suma 3m más 2p va a ser igual al primer término, que es 3m elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término, 3m, por el segundo, que es 2p, más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso es 2p al cuadrado. Ya he aplicado la regla, ahora vamos a resolver las operaciones. En este término tenemos el cuadrado de un producto, por lo tanto cada uno de los factores tiene que ir elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. M al cuadrado es m al cuadrado. Más, en el segundo término multiplicamos los coeficientes, 2 por 3, 6, por 2, 12. Como las letras son diferentes, simplemente se dejan indicadas, m por p. En el tercer término tenemos el cuadrado de un producto, por lo tanto 2 al cuadrado es 4, p al cuadrado queda indicado. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Hay que aclarar que en este tipo de ejercicios hay que tener mucho cuidado cuando colocamos las cantidades al cuadrado. Muchos estudiantes escriben esto. Y 3m al cuadrado es diferente a tener 3m al cuadrado, porque en este caso el único que está elevado al cuadrado es m, mientras que en el segundo caso están elevados los dos factores. Ejemplo número 3. Tenemos el cuadrado de la suma de x más x al cuadrado. Igual que el caso anterior, aplicamos la regla del cuadrado de la suma de dos cantidades, de dos términos. Va a ser igual al primer término, que en este caso es x al cuadrado, más 2 veces el primer término, x, por el segundo, que es x al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces el segundo término es x cuadrado, a su vez este elevado al cuadrado. Resolviendo, me quedaría x al cuadrado, nada que hacer. En el segundo término no hay números que multiplicar, solamente el 2. Y observamos que las letras se repiten, por lo tanto es producto de potencias de igual base. Escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Tiene exponente 1 más 2, 3. Más, en el segundo término tenemos potencia de una potencia. Por lo tanto escribimos la base x y multiplicamos los exponentes. X elevado a la 4. De esta manera ya tenemos resuelto el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Tenemos el cuadrado de la suma de 10 más 2xy. El mismo planteamiento. Tenemos que el primer término al cuadrado, que en este caso es 10, más 2 veces el primer término, 10, por el segundo, que es 2xy, más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso es
2xy al cuadrado. Ya he aplicado la regla, ahora vamos a resolver las respectivas operaciones. 10 al cuadrado es el equivalente a 10 por 10. 10 por 10 es 100. En el segundo término multiplicamos los coeficientes. 2 por 10 por 2 sería 2 por 10, 20, por 2, 40. 40xy más, en tercer término tenemos el cuadrado de un producto. En este caso, cada uno de los factores tiene que ir elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, x a la 2 por y a la 2. Ejemplo número 5. Tenemos el cuadrado de 5x cuadrado más 4y al cubo. Primer término 5x cuadrado, segundo término 4y al cubo. Observemos estas dos formas de aprendernos la regla. Una es en forma gráfica y la otra pues con letras. Usted escogerá cuál es la que más te recuerda. Aquí en este caso, primer término es manzanita, segundo término es el plátano. Entonces me quedaría manzanas al cuadrado más 2 veces manzana por plátano más plátano al cuadrado. Una forma de memorizar la regla. Usted escoge cuál es la que mejor se adapta. Tenemos aquí el cuadrado de 5x cuadrado más 4y al cubo. Entonces la regla nos dice primer término al cuadrado. En este caso es 5x cuadrado a su vez al cuadrado más 2 veces el primer término 5x cuadrado por el segundo es 4y al cubo más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso el segundo término es 4y al cubo y a su vez al cuadrado. Resolvemos las operaciones en cada término. Aquí tenemos la potencia de un producto. Por lo tanto, cada uno de estos factores tiene que ir elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado a su vez al cuadrado es potencia de una potencia. Por lo tanto, escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Más, en el segundo término tenemos 2 por 5, 10, por 4, 40. Las letras son diferentes, las dejamos indicadas. X cuadrado, y al cubo, más la potencia de un producto sería 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y al cubo a su vez al cuadrado es potencia de una potencia. Escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6. Tenemos el cuadrado de un cuarto más 3 quintos de b. Si aplicamos la regla, un cuarto sería a, primer término, y 3 quintos de b corresponde a la letra b, segundo término. Entonces decimos que eso va a ser igual al primer término al cuadrado, en este caso un cuarto elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término, que es un cuarto, por el segundo, que es 3 quintos de b, más el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3 quintos de b al cuadrado. Esto va a ser igual. Un cuarto al cuadrado es el equivalente a un cuarto por un cuarto. Y cuando yo tengo un cuarto por un cuarto, cuando yo multiplico fracciones, y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso me sería 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. O lo que es lo mismo, cuando tengo el cuadrado de un cociente, va a ser igual al dividendo al cuadrado, sería 1 al cuadrado, entre el divisor al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. En el segundo término tengo 2 por un cuarto por 3 quintos de b. Esto sin una multiplicación de fracciones, recuerde que se hace numerador por numerador, denominador por denominador. El 2 tiene denominador 1,
no lo vemos, tiene denominador 1, se sobreentiende. Total que me queda 2 por 1, 2 por 3, 6, 6. 1 por 4, 4 por 5, 20. 20b más 3 quintos de b al cuadrado es un producto, es la potencia de un producto. Por lo tanto, 3 quintos al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9, 5 al cuadrado, 25, b al cuadrado. Esto todavía se puede seguir simplificando. Un 16avos lo dejamos exactamente igual, no se puede simplificar. Y el segundo término, 6 20avos, sí se puede simplificar. Tiene mitad, mitad de 6, 3, mitad de 20, 10. Total que me quedó 3 décimos de b más 9 25 avos de b. Vamos a desarrollar esta potencia donde los dos términos tienen la particularidad de que son de signo negativo. ¿Qué hacer en este caso? Tenemos dos opciones. Cualquiera de las dos opciones es válida y por lo tanto si las resolvemos los dos, los resultados tienen que ser exactamente iguales. La primera opción que tenemos es sacar factor común, el signo menos. Si sacamos factor común menos 1 en este caso, lo que está entre paréntesis me va a quedar positivo. Recuerden que menos por más menos, menos por más menos. O en definitiva, el signo negativo delante de un paréntesis cambia los signos de todos los términos que estén dentro de él. La segunda opción es simplemente incorporar el signo más acá. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sencillamente es colocar el mismo primer término menos m al cubo más el segundo término que sigue siendo menos 4p al cuadrado. El signo más delante del paréntesis no cambia los signos de los términos que estén dentro de él. Vamos a resolverlo de la forma para compararlo que dan igual el resultado. Vamos a hacerlo de forma rápida porque ya debemos estar un poco entrenados al respecto. Bien, en el primer caso se nos convierte en la potencia de un producto, por lo tanto sería cada uno de estos factores elevados al cuadrado. Menos 1, esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado por el segundo factor que es m al cubo más 4p al cuadrado. Ya sabemos que cualquier base negativa le puede dar una exponente par, da positivo. Y 1 por 1, 1. Entonces menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Total que me quedó m al cubo más 4p al cuadrado a su vez al cuadrado. Esto se aplica a la regla y quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser igual. Primer término al cuadrado. Entonces m al cubo al cuadrado más 2 veces el primer término m al cubo por el segundo que es 4p al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 4p al cuadrado a su vez al cuadrado. Resolviendo, tengo potencia de una potencia, escribo la misma base, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, más, multiplicamos los coeficientes, 2 por 4, 8, como tienen letras diferentes, se da indicada m al cubo, p al cuadrado, más 4 al cuadrado, 16, p al cuadrado, potencia de una potencia, sería 2 por 2, 4, p elevado a la 4. La segunda forma de hacerla era incorporar el signo más. Total que el primer
término es menos m al cubo, más segundo término menos 4p al cuadrado. Aplicamos la regla y me va a quedar primer término al cuadrado, es decir, menos m al cubo al cuadrado, más 2 veces el primer término, que es menos m al cubo, por el segundo, que es menos 4p al cuadrado, más el segundo término, que es menos 4 al cuadrado, al cuadrado. Si desarrollamos esto, ya dijimos que cualquier base negativa elevado a un exponente par da positivo. Por lo tanto, m al cubo se transformaría en m elevado a la 6. Es decir, 3 por 2, 6. Tengo números enteros, los multiplico. Más, aquí se sobreentiende que tiene coeficiente 1. Sería más por menos, más 2 por 1, 2 por 4, 8. 8 m al cubo por p al cuadrado. Más, recuerden, base negativa elevado a un exponente par da positivo. Entonces menos 4 al cuadrado da 16 y p al cuadrado, a su vez al cuadrado, da p elevado a la 4. Total, y los dos resultados tienen que dar exactamente igual. Bien, ya para cerrar el día de hoy, pues les recuerdo un poco lo que hicimos hoy, aprendimos el día de hoy, de productos notables. Entonces es muy importante que ustedes las aprendan bien, las aprendan de memoria, pero sobre todo es que lo sepan aplicar. Vimos también los diferentes tipos de productos notables, en el cual abordamos el número 1, que es el cuadrado de la suma de dos términos. Dimos el enunciado y esta parte que está aquí abajo es queriéndoles indicar que hay muchas formas para aprender conceptos de matemática. Todo depende de la forma con que usted, la mejor manera que usted aprenda, que son auditivos, otros son visuales, qué sé yo. Entonces, esta es una forma jocosa de aprender el cuadrado de la suma de dos términos. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil este contenido, te pido que te suscribas y active la campanita para que cada vez que suba un video Google te notifique. Además, comparta, dale like, comente. De esta forma me estás ayudando para generar nuevos contenidos que van a ser de provecho para todos. Saludos.